Continuamos con el curso de dinámica de estructuras en ingeniería sísmica. Vamos a iniciar el tema 3 que hemos denominado amenaza sísmica. El objetivo de este tema es presentar conceptos básicos acerca de la ocurrencia de los terremotos, siempre bajo el marco de referencia de la ingeniería sismo resistente. La intención es extraer y mostrar conocimientos en diversas disciplinas, especialmente geología y sismología, que nos son útiles a los ingenieros estructurales que enfrentamos el problema de evaluar y diseñar estructuras para que resistan terremotos. Algunas referencias al respecto. Las tres primeras están en español. El libro de Fumbisis, la investigación sismológica, se puede descargar de su portal. El libro del profesor Sauter en Costa Rica, Fundamentos de Ingeniería Sísmica, Introducción a la Sismología. El libro del profesor Bolt, Terremotos, una presentación muy amena del tema. El que quiera profundizar en los conceptos probabilísticos, la mejor referencia es el libro del profesor Maguire, publicado por el ERI, Análisis de amenaza y riesgo sísmico. El libro de los profesores Bosornia y Bertero tiene varios capítulos escritos por especialistas en el tema de la geología, de la sismología, de la propagación de ondas, y es recomendable también como libro de consulta. Tres portales el cual se puede extraer información muy útil en este tema: el portal de Fumbisis, luego el portal de la USGS, del cual hemos extraído varios videos que vamos a mostrar, y el portal de la Universidad de California en Berkeley. La revista más importante en el planeta sobre estos temas es la revista Earthquake Spectra, que se publica pues en California por el ERI. En este momento tenemos que señalar una de las características más importantes del problema, que son las incertidumbres que están presentes en la acción sísmica. Es decir, no estamos en capacidad de afirmar con precisión dónde van a ocurrir los terremotos, cuándo van a ocurrir y qué tamaño van a tener. Esto hace el problema muy complejo. Lo que sí podemos hacer son afirmaciones de carácter probabilístico, es decir, podemos decir que hay una probabilidad dada, por decir algo, 10%, de que en esta región ocurra un evento sísmico con un tamaño o magnitud mayor o igual a 6 en los próximos 20 años. Pudiéramos agregar que también existe una probabilidad de que el movimiento vibratorio en esa región exceda una aceleración dada, por ejemplo, 0.20 G en los próximos 20 años. Vamos a ver entonces en el desarrollo de este tema cómo llegar hasta ese tipo de afirmación, cuál es el conocimiento que requerimos, qué información tenemos que desarrollar y qué modelos matemáticos se utilizan para hacer afirmaciones probabilísticas como esta. Esta lámina preparada por Fumbisis nos permite revisar el problema que tenemos que enfrentar. Tenemos una falla geológica que genera un terremoto, tenemos una ciudad donde tenemos edificaciones sobre roca, otras edificaciones sobre sedimentos. A varios kilómetros entonces va a ocurrir el evento sísmico que va a generar ondas que se deben propagar por el medio hasta llegar hasta el sitio donde está nuestra edificación. Aquí tenemos un problema entonces de generación del terremoto. Es un problema que concierne más al geólogo, al especialista en tectónica. Tenemos un problema de propagación de ondas que tiene que ver más con los especialistas en geofísicas. La gente de geotecnia y suelos tiene que ver con la modificación en las ondas
que llegan a estas depósitos de sedimentos. Luego tenemos la respuesta estructural, que tiene que ver más con el ingeniero sismo resistente. En este tema entonces vamos a ver cómo se generan los terremotos, vamos a definir la magnitud como una medida de la energía que libera el terremoto, vamos a ver los modelos de atenuación que nos permiten estimar la amplitud de las ondas de aceleración o de velocidad en la medida que nos alejamos de la fuente sísmica. Vamos a ver cómo estas ondas entonces se pueden modificar por la presencia de sedimentos para darnos el movimiento sísmico en la base de un edificio, y vamos a caracterizar ese movimiento sísmico en términos de probabilidades de excedencia, y eso nos va a conectar también con los mapas de zonificación. Veremos cómo se construyen entonces los mapas de zonificación que nos suministran la amenaza sísmica en un sitio para el diseño de edificaciones. Veamos las causas que originan un terremoto. Vamos al interior de la Tierra a unos 6.400 kilómetros de profundidad, en el núcleo interno, donde notamos temperaturas muy elevadas de 4.300 grados centígrados, y esa energía calorífica fluye y llega al manto, provocando que las rocas estén en estado plástico y se generan corrientes de convección. Ahora bien, la corteza, esa capa de poco espesor, es como una cáscara de huevo en relación a esos 6.400 kilómetros de radio de la Tierra. Esa capa de pocos centenares de kilómetros de espesor se encuentra como flotando sobre esas rocas plásticas que están en movimiento por ese corriente de convección. Esa corteza, a su vez, que estamos viendo ahora, está fracturada, está dividida en grandes trozos que denominamos placas tectónicas. Esa corteza no es continua y sus partes se desplazan e interactúan entre sí como resultado de ese empuje que viene de abajo de las corrientes de convección. Podemos identificar algunas placas, por ejemplo, esta a la izquierda es la gran placa del Pacífico, responsable de quizás los más grandes terremotos que han ocurrido en el planeta, en conjunto con esta placa un poco más pequeña, que es la placa de Nazca. En su interacción con la placa de Sudamérica ha originado los grandes terremotos en los Andes, los grandes terremotos de Chile. Luego aquí notamos la placa de Cocos en su interacción con la placa del Caribe, y la gran placa de Norteamérica origina los terremotos que han afectado a los países centroamericanos, especialmente México. Esta placa es la que tiene que ver más con los terremotos que ocurren en Venezuela, es la placa del Caribe. En su interacción con la placa de Sudamérica da lugar a los terremotos que han afectado a Venezuela y a Colombia. A mano derecha tenemos la placa africana. Un poco más arriba la placa euroasiática y a la derecha la placa australiana. De manera que estas placas están en movimiento e interactúan entre sí. Los movimientos van desde muy pocos milímetros hasta varios centímetros al año. Ahora bien, es la interacción entre estas placas tectónicas que mostramos nuevamente la que da lugar a los terremotos. Vamos a mostrar en la próxima lámina un mapa de la Tierra, de los continentes, donde vamos a colocar un conjunto de puntos y cada punto representa un terremoto que ha ocurrido en el planeta durante un lapso de observación. El resultado es el siguiente. Los puntos se alinean precisamente en las fronteras entre placas, donde coliden las placas. Por ejemplo, en el caso de la placa de Nazca, notamos la cantidad de terremotos producto de la colisión entre dicha placa
y la placa suramericana. Este es el fenómeno llamado de subducción, donde la placa de Nazca ingresa por debajo de la placa suramericana, generando grandes terremotos a lo largo de toda esa zona de interacción. Similarmente, notamos cómo los puntos que indican la ocurrencia de un terremoto están mostrando la forma de la placa del Caribe en su interacción con la placa de Sudamérica y por arriba con la placa de Norteamérica. El fenómeno de subducción lo mostramos con relación al gran terremoto de Chile del año 2010, producto de la interacción entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, la colisión entre ambas placas. Esa colisión, la placa de Nazca ingresa por debajo de la placa Sudamérica, da lugar no solo a terremotos, sino también a la formación de los Andes, las montañas, así como a la formación de volcanes. El 27 de febrero de 2010 se produce una fractura producto de la interacción entre ambas placas que da lugar a un terremoto de magnitud 8,8. El movimiento entre ambas placas o su velocidad es del orden de 7 centímetros al año. El gran terremoto del 2010 tuvo una profundidad de 35 kilómetros. Y además fue seguido por un número impresionante de eventos. 174 sismos ocurrieron señalados por estos puntos después de la ocurrencia del gran terremoto de magnitud 8,8. Esa zona de ruptura o plano de ruptura tiene un área estimada de 500 kilómetros de largo por 100 kilómetros de ancho. Los movimientos entre dos bloques tectónicos dan lugar a la siguiente definición de tipos de falla. En la falla transcurrente, un bloque se mueve con respecto al otro con desplazamiento horizontal. En este caso, si nos colocamos en el bloque indicado, veríamos que el bloque enfrente de nosotros se desplaza a la derecha y decimos que es una falla lateral derecha. Si ocurriese el movimiento contrario, diríamos que es una falla lateral izquierda. En el siguiente movimiento de falla se denomina falla normal, donde producto de fuerzas de tracción un bloque se desliza de la manera indicada con respecto al otro, y si las fuerzas son de compresión, a esta se le denomina falla normal, y si las fuerzas son de compresión, se le denomina falla inversa, un bloque cabalgando sobre otro. Esta es la falla transcurrente en su movimiento lateral derecho. Este es el movimiento en la falla normal y este es el movimiento en la falla inversa. El plano de falla es el plano entre ambos bloques que se han desplazado. La traza de la falla es la intersección entre el plano de falla y el plano horizontal. Esta es la traza de la falla, es lo que queda como evidencia después de que se ha ocurrido un terremoto, y el desplazamiento permanente es la cantidad de desplazamiento entre los dos bloques tectónicos. Veamos el caso del terremoto de 1906 en San Francisco, que ocurrió a lo largo de la falla de San Andrés. En esta imagen, fotografía vista desde el aire, después del terremoto, esta cerca quedó desplazada. Esta cerca estaba era continua con esta cerca, quedó desplazada esta cantidad osciló entre pocos metros hasta 6 metros,
De hecho, el desplazamiento promedio fue de 3 metros a lo largo de 300 kilómetros. Fue la longitud, o sea, la traza de la falla mostró una distancia de 300 kilómetros. La profundidad estuvo en la orden de unos pocos kilómetros, 10, 12 kilómetros. De tal manera que este evento del año de 1906 fue un evento correspondiente a una falla transcurrente lateral derecha, prácticamente con ningún movimiento vertical, solo movimiento horizontal. Otro caso donde hubo movimiento vertical importante es en este evento sismo de Landers del año 92. El movimiento vertical, estamos viendo el desplazamiento, llegó a ser hasta de 2 metros, aunque también estuvo acompañado de una componente, un desplazamiento horizontal aún mayor, que llegó a ser hasta de 5 metros. Estos fueron eventos de gran tamaño. El evento de Cariaco en Venezuela en 1997 fue un evento que provocó un desplazamiento tectónico un poco más pequeño, magnitud 6,9. El foco estuvo a 9 kilómetros y en esta zona, al noreste de Venezuela, cerca de la ciudad de Cariaco, se observó la ruptura superficial, la traza de la falla, a lo largo de unos 30 kilómetros. Una fotografía tomada desde el aire a lo largo de una carretera pone en evidencia la traza de la falla y el desplazamiento del orden de 25 centímetros que se observó a lo largo de esos 30 kilómetros. Es decir, esa traza corresponde a la falla de El Pilar y estamos viendo entonces la evidencia del movimiento entre la placa del Caribe y la placa suramericana que se activó en ese evento de julio de 1997, provocando este movimiento y desplazamiento tectónico de 35 centímetros. Ahora bien, no todos los terremotos dejan como evidencia la traza del plano de falla. Estos casos se denominan fallas o planos de falla ciegas. Este fue el caso del terremoto de California en Northridge el año de 1994, en el cual el plano de falla quedó, digamos, dentro de la corteza y no quedó evidencia del mismo en la superficie. Este fue un evento de tamaño 6,8 y el foco estaba a unos 20 kilómetros de profundidad. El mecanismo de generación de los terremotos se conoce con el nombre de rebote elástico. En esta imagen desde el aire estamos viendo una carretera que atraviesa la que va a ser la traza de un plano de falla que es vertical y que separa el bloque tectónico de la izquierda del bloque tectónico de la derecha. Este bloque tectónico de la izquierda se desplaza hacia abajo, el bloque tectónico de la derecha hacia arriba. Este es un movimiento muy lento que puede durar muchos años o inclusive siglos y que va provocando distorsiones en la corteza debido a esfuerzos cortantes y que toman lugar durante mucho tiempo hasta que se alcancen los esfuerzos resistentes de la roca y se produzca la fractura y la gran liberación de energía, que es lo que denominamos entonces terremoto. Una vez ocurrida la fractura, tenemos entonces un desplazamiento permanente que queda evidenciado en este caso por las líneas pintadas en la carretera y se ha liberado una gran cantidad de energía hasta que con el transcurso de nuevo de los años vuelva a acumularse suficiente energía potencial, energía de distorsión para que venga de nuevo un futuro evento sísmico. Entonces el proceso de acumulación de energía de distorsión toma mucho tiempo, el proceso de liberación de energía toma pocos segundos. Esta animación sobre
el movimiento en la falla de Anatolian en Turquía nos permite ilustrar otras características del proceso de generación de un terremoto. Estamos viendo la acumulación progresiva, muy lenta durante muchos años de energía potencial, energía de deformación. Estamos observando cómo en cada uno de estos cuadraditos hay deformación por cortante, mayor deformación por cortante en la medida que se está más cerca del plano de falla en esta vista desde arriba, mientras que podemos observar que estos cuadrados alejados están sometidos a menos deformación cortante. Este proceso entonces dura muchos años, por siglos, hasta que bruscamente se produce la dislocación. En este caso, y se produce pues el desplazamiento tectónico de varios metros, como fue en el caso de Turquía. Notamos entonces, este es el desplazamiento permanente, ¿verdad? Esta línea nos sirve de referencia. Notamos cómo después del evento sísmico, estos elementos cuadrados muy cerca del plano de falla ya no tienen deformación cortante porque han liberado energía. En este momento no están sometidos a esfuerzos o deformaciones, mientras que aquellos que están hacia las esquinas están deformados considerablemente con una cantidad importante de esfuerzo cortante. Entonces, el próximo evento sísmico indudablemente que tendría una mayor probabilidad de ocurrir en la zona donde hay energía potencial acumulada y no en esta zona donde ya se liberó energía. Veamos los parámetros que definen el plano de falla y el terremoto. Este plano rayado con cierta inclinación es el plano de falla. L es la longitud en la superficie de ese plano de falla. W es el ancho de ese plano de falla, de tal manera que su área sería L por W. Ese plano de falla tiene una inclinación con respecto al plano horizontal, que la definimos por el parámetro beta. Beta entonces es el ángulo de buzamiento. Si el plano fuese vertical, beta fuera 90 grados. La orientación de la traza de la falla, la traza entonces es la intersección entre el plano de falla y el plano horizontal. La orientación de la traza con respecto al norte es lo que se denomina el ángulo, el rumbo, el ángulo alfa. Dentro de ese plano de falla que une o separa ambos bloques tectónicos, comienza un proceso de ruptura. El punto donde comienza la ruptura lo denominamos como foco. Esa ruptura luego se propaga en muy poco tiempo y abarca todo el plano de falla. El foco, su proyección sobre el plano horizontal es el epicentro del sismo. La distancia entre el epicentro y el foco lo llamamos la profundidad del evento del sismo o profundidad focal. La propagación de la ruptura a lo largo del plano de falla tiene una velocidad de aproximadamente entre 2 a 3 kilómetros por segundo. Si ese plano es un plano vertical con un ángulo de buzamiento de 90 grados, veríamos la imagen siguiente, que corresponde, por cierto, a las principales fallas de Venezuela. El sistema de fallas del Pilar, San Sebastián y Boconó son planos como este, planos verticales con un buzamiento que se suele idealizar de 90 grados y con un movimiento de transcurrencia lateral derecho. Este también es el caso de fallas tan importantes como la falla de San Andrés que vimos hace un momento y la falla de Anatolian en Turquía. Entonces esta es la longitud de la falla, de la traza de la falla. Esta es la profundidad o el ancho y su área es simplemente L por W. D entonces el desplazamiento
entre bloques tectónicos que algunas veces queda pues evidenciado en la superficie a lo largo de la traza de la falla. Queremos destacar que el tamaño del terremoto, como veremos más adelante, la cantidad de energía que libera se mide en términos de la magnitud y que esa magnitud va a ser función del área de este plano de falla. En la medida que esa área es mayor, mayor es la magnitud, mayor es la energía liberada y mayor va a ser el desplazamiento de dislocación entre ambos bloques tectónicos. En el caso de Venezuela, los movimientos tectónicos que nos afectan son aquellos provenientes de la interacción entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. La primera desplazándose a la derecha con respecto a la placa suramericana. La velocidad de deslizamiento depende de los autores. Digamos, aquellos que están en el ámbito de la geología y la tectónica les suele asignar velocidades del orden de 1 centímetro al año, pero más recientemente en este siglo mediciones con GPS indican que la velocidad puede ser hasta de 2 centímetros al año. Es esa interacción entre la placa del Caribe y la placa suramericana en esta imagen muy simplificada que define los principales sistemas de falla que generan terremotos en Venezuela. El sistema de fallas de Boconó, de San Sebastián y del Pilar, el cual veremos en la siguiente lámina proporcionada por Fumbisis. Aquí vemos también de manera bastante simplificada las principales fallas del sistema de fallas de Boconó hacia el occidente del país, luego el sistema de fallas de San Sebastián al centro y el Pilar hacia el este del país. Notamos también el sistema de fallas de La Victoria y el sistema de fallas de Oca Ancón hacia el occidente y norte del país. Las fallas más importantes, Boconó, San Sebastián, El Pilar, La Victoria o Cancón, son fallas de tipo transcurrente con movimiento lateral derecho, cuyas velocidades de deslizamiento van desde pocos milímetros al año hasta 9-10 milímetros por año, aun cuando también hay fallas de tipo inversa. La sismicidad del país está razonablemente bien correlacionada con la presencia de fallas tectónicas. En esta lámina se muestran los eventos sísmicos registrados por la Red Nacional que administra Fumbisis durante el periodo de 1990 a 2004 en el país. Cada punto representa un epicentro. De tal manera que podemos apreciar cómo los epicentros tienden a concentrarse a lo largo de nuestros principales sistemas de falla: Boconó al occidente, Ocancón, luego hacia el centro San Sebastián y hacia el este el Pilar. Los eventos sísmicos son captados con la Red Sismológica Nacional, que cuenta con 35 estaciones de banda ancha distribuidas en todo el territorio nacional, además de redes locales localizadas hacia los Andes, controlada por la Universidad de los Andes, y otra por la Universidad de Oriente hacia el este del país. La Red Sismológica Nacional está controlada y transmite sus datos vía el satélite Simón Bolívar, y más recientemente se ha incorporado otro satélite que es el satélite Miranda, pero que está más orientado a la observación remota a través de fotografía digital de alta resolución. El satélite Simón Bolívar, que es el que permite la transmisión de datos de las estaciones de Fumbisis, es un satélite geoestacionario que pesa 5 toneladas y está a 36.000 kilómetros de altura, con paneles solares de 31 metros. Ambos satélites están controlados desde el estado Guárico, en el Centro Espacial Venezolano del Sombrero, en el cual se han incorporado
ya en todo este proceso de tecnología espacial, 1.623 profesionales que se han formado, la mayoría de ellos en la China, entre ellos 30 doctores y 60 operadores de satélite.